No, ya está grabando, déjalo, es Ah, ya. la esencia. 3, 2, 1, grabando. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuando con este microprograma, el día de hoy tengo el agrado de presentarles a Nicolás del Águila Valerio, quien es estudiante del 10.º ciclo de la carrera de lingüística. En este caso vamos a abarcar la temática de estudiar lingüística en el Perú. Muy buenas tardes, Buenas Nicolás, ¿qué tardes, tal? Kevin. Sí, un gusto. Un gusto que aceptes esta entrevista y un poco podemos conocer Ajá. acerca de la carrera de lingüística. Bien, como para empezar un poco la temática, la primera pregunta que yo Ujú. te quiero hacer es un poco personal. ¿Por qué elegiste lingüística en este caso? O sea, Em, bueno, mi atracción por la lingüística vino de la mano de la lingüística histórica, o mejor ujú, dicho, la historia de las lenguas, historia, ya. que claro, la historia del español, la historia del inglés, particularmente la historia del inglés. Y luego llegué así a las lenguas indoeuropeas, las familias lingüísticas y fue, bueno, eso fue lo que me motivó a postular. ¿Te interesaban ya desde antes el estudiar las lenguas, su Claro, evolución y su proceso? claro, es algo que viene ya de antes del examen de admisión. Interesante. Y ya dentro de la escuela, por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales cursos que tuviste durante la carrera o que desarrollaste, o que te ayudaron a formarte o enriquecerte? Sí, San Marcos es bastante particular la división de carreras, porque, bueno, la división de cursos dentro de esta carrera, porque comenzamos con las bases teóricas, es decir, la sintaxis, la morfología, fonología, claro, fonología, morfología, por ahí tengo unos libros. Luego de eso, no, paralelamente se ve el panorama lingüístico del Perú. Llevamos cursos de lingüística hispánica, lingüística andina, lingüística amazónica. Y bueno, continuamos con las diversas disciplinas, la lingüística histórica, la sintaxis, semántica, profundizando también, y la sociolingüística, etnolingüística. A Y su casi al madre. final de la carrera se da como que un giro más social y aplicado. Eh, lingüística aplicada, enseñanza de segunda lengua, educación intercultural bilingüe. Son esos temas que a veces son muy interesantes, pero Que se van son al final. al final, Y después entonces, de la carga que claro, son... mucho más teórica, Ujú, interesante. Entonces, entre estos cursos que son en el intermedio de la carrera y que son más teóricos, ujú. ¿cuáles fueron los que más y los que menos te gustaron a ti? O sea, Eh, bueno, en San Marcos depende bastante de los docentes, pero también eso influye sí. mucho si el curso a veces te gusta. Pero a mí lo que me gustaba era la lingüística descriptiva. Eh, particularmente la sintaxis. Eh, me gustó mucho el curso de lingüística amazónica. Por eso estoy haciendo investigaciones al respecto. Interesante. También morfología, sintaxis. eh, también disfruté de la sociolingüística. Y claro, porque hay que tener una visión social respecto a la Sí. realidad peruana. Y no es solamente centrarse o meter la nariz en estos libros descriptivos, sino ir un poco más allá. Muy bien, muy bien. Ahora, viendo eso de que me comentaste que en lo último hacen los cursos más prácticos, quiero entrar a ese tema de la práctica dentro de la escuela, en específico al ámbito laboral. Ujú. La pregunta va en, ¿se puede encontrar algún trabajo relacionado a la carrera antes de graduarse, o sea, durante la carrera? Sí, creo que depende de los contactos, aunque Fluye. ya sean los contactos que haces acá mismo en la universidad o los contactos que tengas de antes. Particularmente destaca la redacción, la corrección de estilo Ya. y ¿qué más? Y la enseñanza. Enseñanza de segunda lengua, enseñanza del curso de lenguaje o incluso tengo compañeras que están no, están enseñando en colegios primarios. Interesante, es muy, muy, Sí, muy... y si no Entonces, consigues prácticas,
se preocupan bastante porque las consigas los profesores. Ah, en esa parte sí se... Y o bien haces un trabajo burocrático en el Centro de Idiomas de San Marcos, o te mandan a un grupo de investigación dentro de la facultad, que hay varias. Yo estoy en Dolemper, Documentación Lingüística de Lenguas en Peligro, del Muy, Perú. muy interesante, la verdad. Entonces, bueno, viendo eso de que ya se están por las líneas, por las ramas, las especializaciones, o cada uno elige una especialidad, la pregunta es, ¿cómo se puede complementar los estudios una vez culminada la carrera? O sea, ¿qué opciones se puede tener? Y va Eh, también de la mano la pregunta de qué tipo de cursos de posgrado se pueden realizar. Bien, la maestría más clásica es la maestría en educación. Otros usan o siguen una maestría en lingüística con la finalidad de enseñar lenguaje en universidades. Claro. Por, bueno, ahora, viendo en el extranjero, eh, hay maestrías en tipología lingüística, bueno, ya Europa, Tipología. Estados Unidos, los llamados estudios ariales o la lingüística computacional, como, bueno, este Ah, libro. Sí. muy bien. Eh, Bueno, entonces esos son los cursos de posgrado. Y bueno, retroalimentando la parte que nos comentabas sobre la escuela, en este caso, como estamos en la Universidad Nacional de San Marcos, si la escuela como tal tiene prácticas preprofesionales o si de alguna manera el alumno puede encontrar dentro de esta escuela. Mm, no hay, bueno, no existe la opción de hacer prácticas, por ejemplo, en el fondo editorial, pero hay varias editoriales que requieren, necesitan de estudiantes que hagan prácticas para que les ayuden a corregir. Bueno, yo estoy en un grupo de investigación. eh, Estamos haciendo un trabajo sobre la etnobotánica del Etnobotánica. pueblo de Kaxinawa en, en Madre de Dios, cerca de la frontera de Brasil. Ah, lo interesante. Se ve que tienen unos enfoques muy, muy interesantes, la verdad. Y bueno, una de las preguntas que me gustaría también es más personal, creo. En este caso, ¿cómo fue tu experiencia dentro de la carrera en general? Y bueno, ¿qué materias para ti son las más pesadas? O sea, las que tú sentiste que uf, con estas que te tumban, por así decirlo. Mm, Bien, personalmente la carrera en realidad es un reto. A veces puede ser frustrante, incluso cuando comprendes la materia, porque no se diga ya los que no terminan de entenderlo, y Ujú. porque es muy fácil llegar a malinterpretar cosas. Lo más pesado viene al inicio. Morfología, bueno, fonética, fonología, son demasiado abstractos y uno no termina de encontrarles una aplicación práctica a menos que domines Claro. un software. ¿Qué más? Sintaxis, morfología, también son bastante pesados. Semántica 2 incluye sistemas, fórmulas casi matemáticas. Entonces, al final, si alguien estudia esto por alejarse de las matemáticas, se va a dar con la sorpresa de que hay mucha No es matemática. tanto por la matemática, sino por la lógica. A la Hay lógica. una lógica muy dura que hay que manejar. Ah, interesante. Y bueno, para aterrizar un poco el tema, bueno, actualmente nos encontramos en el Centro Estudiantes de Lingüística y quisiera preguntarte cómo es la organización que dentro de que los propios estudiantes se dan en la escuela de lingüística, pues. Bien, eh, tenemos, bueno, este es el gremio, el Centro de Estudiantes de Lingüística CELIN. Ujú. Eh, Tiene políticamente ha estado bastante activo y también estable, porque son ya varios años en los que tenemos unas juntas electas. Y también yo creo que sí es bastante agradable participar y, bueno, conocer a la gente. Em, También es bastante útil, porque por un lado, el gremio cuenta con una de las bibliotecas más grandes en lo que refiere a lingüística en Perú, quizá Latinoamérica. Son casi 9.000 libros.
A su madre, Sí, una y barbaridad. tenemos libros de todas las materias, inclusive libros de educación. O sea, ustedes reciben donaciones constantes. Claro, Es y interesante. claro, cuando participas te contactas con muchas personas de, de otras universidades, de movimientos indígenas También. y claro, se gana bastante Entonces, ¿tú contacto. consideras que la experiencia de estudiar lingüística para aquellos que les interesa mucho el tema de las lenguas, Ujú. políticas, es muy enriquecedor? Bueno, Sí, y bueno, ya como para culminar las últimas preguntas, una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿en qué proyectos de investigación has trabajado o qué proyectos de investigación te presenta la escuela como tal? O bueno, grupos de investigación. yo estoy, como dije, en un trabajo de etnobotánica Ujú. del pueblo Cachinahuá. Eh, había, creo, bueno, ya lo comentaba antes, que hay grupos de investigación que tienen acceden a financiamientos de la universidad, concursan y ganan buenas sumas. Hay docentes que lo reparten entre sus colaboradores, hay docentes que no, aunque la suma Hay sea de todo, bastante hay de todo. grande. Y ya, he visto un estudio, por ejemplo, bastante cercano a las ciencias sociales, Ya. sobre la construcción identitaria del pueblo venezolano en el discurso Ah, el peruano. discurso, sí. Fue, recibió una financiación bastante grande. Un estudio también sobre una partícula de la gramática o sea, las categorías gramaticales que nos enseñan en el colegio, verbo, eh, sustantivo, adjetivo. Ya. Hay varias que se están descubriendo y Ah, he visto interesante. un estudio sobre una categoría nueva que es el idiófono en la lengua shipibo y bueno, son estudios que van por ahí. Interesante, entonces vemos como hay una pluralidad de enfoques que se dan. Bueno, ya estas dos últimas preguntas, la primera es ya, para ti entonces, cómo resumirías la lingüística para ti, así, en pocas palabras? En pocas palabras, Ujú. es un contraste porque por un lado tienes la lingüística formal, por otro lado la parte aplicada de la lingüística que es más humana y cercana a la educación. Hay que balancear eso. Y bueno, ya como ya finalizando, ¿qué libros recomiendas leer a los que les interesa o que están interesados en esta disciplina como tal? El primer libro sería Invitación a la Lingüística de Escandel. Ujú. Otro libro que es bastante importante es una documentación acústica de la lengua shipibo-conibo de Elías Ulloa. Es un libro básico sobre la fonética, estudio del sonido a través de software. Recomendaría leer gramáticas de lenguas en cualquier lengua, puede servir. Este es una descripción de la lengua Yanomama, son 2 volúmenes. Y bueno, eso. Bien, la verdad muy enriquecedor la información que tú nos das y bueno, la verdad es agradecido por aceptar la entrevista de alguna manera y bueno, espero que hayan disfrutado esta breve entrevista y un poco una aproximación mucho más humana, como se diría, hacia la lingüística pues, y los actores y los que lo estudian como tal. Ah, bien, pues con esto concluiríamos la entrevista. Más muchas gracias por aceptar, muchas gracias por todas las respuestas y bueno, agradecer también a ustedes. Nos estamos viendo en la próxima entrevista. Cuídense, chao, chao, hasta luego. Despídete, Bye. despídete. Muy bien. Cuídense. Y